El Día de la Constitución, celebrado el pasado 6 de diciembre, volvió a ser testigo de la creciente polarización que vive España. Lejos de ser una jornada para conmemorar los valores democráticos y la unidad nacional, se convirtió en un escaparate del descontento hacia el actual gobierno liderado por Pedro Sánchez. Desde abucheos ensordecedores hasta manifestaciones visibles de rechazo, el presidente tuvo que enfrentarse a un escenario de críticas abiertas en un día que debería haber simbolizado el consenso y la reconciliación. Los actos oficiales comenzaron con la tradicional ceremonia en el Congreso de los Diputados, un evento que este año se celebró bajo una atmósfera especialmente tensa. Desde su llegada, Pedro Sánchez fue recibido con abucheos y gritos de desaprobación por parte de los asistentes, quienes dejaron clara su postura frente a la gestión del mandatario. Las pancartas y los cánticos que inundaron las inmediaciones del Congreso reflejaban el sentir de una parte significativa de la ciudadanía, harta de lo que perciben como una serie de decisiones que han fracturado al país. Las críticas hacia Pedro Sánchez no son nuevas, pero este Día de la Constitución marcó un punto de inflexión. Las decisiones más controvertidas de su mandato, como los indultos a los líderes independentistas del procés catalán, las alianzas con partidos nacionalistas y los pactos con fuerzas políticas que cuestionan abiertamente la unidad de España, fueron mencionadas repetidamente como ejemplos de su desconexión con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Pero si algo destacó especialmente fue la propuesta del presidente para reformar la Constitución, un anuncio que desató una tormenta política. En su discurso, Sánchez defendió la necesidad de modernizar el texto constitucional para reflejar los avances sociales logrados en las últimas décadas. Sin embargo, este gesto fue percibido por muchos como un intento encubierto de modificar el marco democrático para consolidar su poder. El mensaje del rey Felipe VI, pronunciado durante la misma jornada, también resonó con fuerza. Con su habitual firmeza, el monarca recordó que, fuera de la Constitución no hay ley, ni libertad, ni convivencia posible. Sus palabras fueron interpretadas como un recordatorio directo al gobierno de Sánchez sobre la importancia de respetar el marco constitucional y evitar cambios que pongan en peligro la estabilidad democrática. La propuesta de Pedro Sánchez para reformar la Constitución, presentada en un contexto político marcado por la polarización y la incertidumbre, ha generado un debate encendido tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Aunque el presidente la presentó como una actualización necesaria para garantizar derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario y el derecho al aborto, el trasfondo del anuncio despertó sospechas sobre posibles intenciones menos transparentes. La ciudadanía, que observa con creciente desconfianza los movimientos del Ejecutivo, ve en esta propuesta un intento de modificar las reglas del juego democrático en beneficio propio. Analistas políticos y voces críticas de diferentes sectores apuntan a que esta reforma podría ser utilizada para desmantelar los contrapesos institucionales y otorgar más poder al gobierno, debilitando el equilibrio que ha sostenido la democracia española desde la transición. En este contexto, las palabras del rey Felipe VI adquirieron un peso simbólico extraordinario. El monarca, en su papel de garante de la unidad y estabilidad del Estado, envió un mensaje contundente: la Constitución no puede ser objeto de manipulaciones partidistas. Sus declaraciones, lejos de ser protocolarias, resonaron como un llamamiento a la responsabilidad y al respeto por los principios democráticos que han guiado a España durante más de 4 décadas. La intervención del rey fue recibida con entusiasmo por amplios sectores de la sociedad, que la interpretaron como un contrapeso necesario frente a un ejecutivo cada vez más cuestionado. En redes sociales, hashtags como #Viva el Rey y #Defendamos la Constitución se convirtieron en tendencia, reflejando el respaldo ciudadano a un mensaje que apelaba a la estabilidad y la defensa de los valores democráticos. Sin embargo, el discurso del monarca también puso de relieve la creciente brecha entre el gobierno y una parte significativa de la población. Pedro Sánchez, quien llegó al poder proyectando una imagen de liderazgo progresista y dialogante, enfrenta ahora un rechazo generalizado que se manifiesta no solo en las encuestas, sino también en las calles y en los eventos institucionales. La celebración del Día de la Constitución, que en otros años había sido una jornada de consenso y orgullo nacional, se transformó en una muestra del descontento social. Las protestas, abucheos y críticas que marcaron la jornada dejaron en evidencia la fractura que atraviesa el país, alimentada por decisiones políticas que han dividido a la ciudadanía y erosionado la confianza en las instituciones. Uno de los temas más controvertidos es la percepción de que el gobierno de Sánchez ha priorizado la permanencia en el poder por encima del interés general. Los pactos con partidos nacionalistas e independentistas, así como las concesiones realizadas para garantizar apoyos parlamentarios, han generado una sensación de traición en amplios sectores de la sociedad.
Este malestar se ha visto amplificado por la aprobación de leyes polémicas, como la ley del «solo sí es sí», que tuvo consecuencias imprevistas y dañinas en el ámbito judicial. La desafección hacia el Ejecutivo también se refleja en la valoración de los ciudadanos sobre el estado de la democracia en España. Según encuestas recientes, un porcentaje significativo de la población considera que el país está retrocediendo en términos democráticos, y señala al gobierno como responsable de este deterioro. La inflación, el aumento del costo de vida y la incertidumbre económica no han hecho más que agravar esta percepción, incrementando el descontento hacia la gestión de Pedro Sánchez. La jornada del 6 de diciembre también puso en evidencia la fragilidad del actual panorama político. Mientras la oposición, liderada por el Partido Popular, se posiciona como una alternativa más sólida, el gobierno parece tambalearse bajo el peso de las críticas y las expectativas incumplidas. Las manifestaciones de rechazo hacia Sánchez durante los actos oficiales son un síntoma de un malestar más profundo que amenaza con cambiar el rumbo político del país. Con el creciente descontento social, las tensiones políticas parecen haber llegado a un punto de no retorno. En este clima de confrontación, las palabras del rey Felipe VI actuaron como un catalizador para el debate público, impulsando a sectores críticos del gobierno a alzar la voz con mayor contundencia. Su defensa de la Constitución como marco inquebrantable de la democracia española fue interpretada como una clara advertencia hacia cualquier intento de instrumentalizar la Carta Magna para objetivos partidistas. Mientras tanto, el entorno político de Pedro Sánchez enfrenta una presión sin precedentes. La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha encontrado en este contexto una oportunidad para reforzar su discurso en defensa del orden constitucional y el equilibrio institucional. Feijóo y otros líderes del Partido Popular han criticado abiertamente la propuesta de Sánchez, calificándola de «peligrosa» y advirtiendo sobre el riesgo de seguir el ejemplo de países como Venezuela, donde reformas constitucionales similares sirvieron como excusa para consolidar regímenes autoritarios. Por su parte, Vox también ha intensificado su narrativa en defensa de la unidad de España y contra lo que consideran un gobierno ilegítimo. Santiago Abascal, líder del partido, ha aprovechado la ocasión para movilizar a su base de apoyo, instando a los ciudadanos a salir a las calles y defender la Constitución frente a lo que describió como un ataque frontal contra la democracia. En el otro extremo del espectro político, los aliados de Sánchez, como Podemos y otros partidos de izquierda, han mostrado un apoyo ambiguo a la propuesta de reforma constitucional. Mientras algunos sectores de estas formaciones aplauden la iniciativa como un avance hacia la protección de derechos sociales, otros expresan preocupación por el contexto en el que se plantea y por las posibles concesiones que el gobierno podría hacer a cambio del respaldo necesario para llevarla a cabo. A nivel internacional, la situación política en España no ha pasado desapercibida. Diversos medios de comunicación extranjeros han señalado el clima de polarización que atraviesa el país, destacando la fragilidad de su panorama institucional. Algunos analistas han advertido que la propuesta de reforma podría generar inestabilidad en un momento en el que Europa enfrenta desafíos significativos, desde la crisis económica hasta las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania. En este contexto, la ciudadanía juega un papel crucial. El rechazo hacia Pedro Sánchez, manifestado de manera abierta en el Día de la Constitución, es una señal clara de que una parte importante de la sociedad no está dispuesta a aceptar cambios en la Carta Magna sin un consenso amplio y transparente. Las manifestaciones públicas, los debates en redes sociales y las críticas vertidas desde distintos sectores reflejan un nivel de activismo que no se veía desde hace años, lo que sugiere que cualquier intento de reforma enfrentará una resistencia significativa. El propio Pedro Sánchez parece consciente de la magnitud del desafío. En sus declaraciones más recientes, ha intentado moderar su discurso, subrayando que cualquier cambio en la Constitución será fruto de un amplio debate y con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas. Sin embargo, estas palabras no han sido suficientes para disipar las dudas y el escepticismo de una población que percibe sus intenciones como oportunistas. Por último, es importante destacar que el debate sobre la reforma constitucional no se limita a los aspectos legales o políticos. En el fondo, refleja una lucha más profunda sobre el tipo de sociedad que los españoles desean construir en el futuro. ¿Será una sociedad basada en el consenso, el respeto mutuo y la convivencia democrática? ¿O prevalecerán las divisiones, el autoritarismo y la imposición de agendas partidistas? El Día de la Constitución, que debía ser una jornada de unidad y celebración de los valores democráticos, ha dejado al descubierto las fracturas profundas que atraviesan España en lo político, social e institucional.
Mientras Pedro Sánchez enfrenta el rechazo de una parte significativa de la ciudadanía y las críticas de la oposición, el discurso del rey Felipe VI resuena como un llamado a la reflexión colectiva sobre la importancia de preservar la estabilidad democrática. En este momento crucial, el futuro del país dependerá de la capacidad de sus líderes para encontrar un equilibrio entre la necesidad de avanzar en derechos y la obligación de respetar los principios fundamentales que sostienen la convivencia. La ciudadanía, por su parte, parece más vigilante y activa que nunca, exigiendo transparencia, consenso y responsabilidad a sus representantes. España se encuentra en una encrucijada histórica. Lo que ocurra en los próximos meses marcará no solo el rumbo político inmediato, sino también el legado de una democracia que, tras más de 4 décadas, enfrenta uno de sus mayores desafíos. ¿Será capaz Pedro Sánchez de recuperar la confianza perdida, o este capítulo marcará el principio del fin de su era? Lo único claro es que la Constitución, ese símbolo de unidad y progreso, sigue siendo el pilar sobre el que se erige la esperanza de un futuro mejor para todos los españoles.